Ya, a ver, jóvenes. Entonces, para esta clase tenemos que continuar con lo que estábamos trabajando respecto de triángulos rectángulos, pero con una diferencia. Ahora, como podrán darse cuenta acá, yo les planteo problemas para que ustedes los resuelvan, ¿ya? Es importante entonces que leamos atentamente, ¿no es cierto?, cada detalle del problema para que logremos una adecuada interpretación. Puesto que si logramos esa adecuada interpretación, obviamente pues es posible que me salga el problema, ¿no es cierto? En cambio, si no empiezo interpretando bien el problema, el resto está de más, no les va a salir, ¿ya? Así que empecemos con el problema 1. El problema 1 me dice, el ángulo de elevación de una cometa, y aquí hay un detalle, el ángulo de elevación. Quiero que observen lo siguiente, por acá les tengo una imagen. Miren, supongamos que en este lugar que estoy señalando está alguien. Esa persona está en un piso, como pueden darse cuenta aquí, y está observando la torre, la punta del edificio este. Esa abertura formada entre la línea horizontal y la línea visual hacia el objeto que observa o hacia el lugar que observa, ese ángulo se llama ángulo de elevación. En otras palabras, cuando usted observa hacia arriba, desde el piso, ese ángulo se llama ángulo de elevación. Insisto, es la abertura comprendida entre una horizontal imaginaria y la línea visual hacia el lugar que se observa. Ese es el ángulo de elevación, ¿ya? Pasa otro detalle también. Supongamos que aquí ahora en el segundo gráfico, vean este gráfico, supongamos que una persona estuviera aquí y él en cambio está observando hacia abajo, a este objeto que está acá, ¿ya? Aquí también hay una horizontal imaginaria y esta es la línea visual hacia el objeto que observa. Esa abertura comprendida entre la línea horizontal y la línea visual hacia el objeto, ese ángulo en cambio se llama ángulo de depresión. Es decir, que cuando yo observo hacia arriba, se forma un ángulo de elevación, pero si observo hacia abajo, ese ángulo se llama ángulo de depresión. ¿Ya? Vamos a tratar de utilizar estas ideas. Entonces retomemos el problema. Ahora me dice entonces, el ángulo de elevación de una cometa, vamos a tratar de dibujar una cometita, ¿ya? Una cometa dibujemos, intentemos dibujar la cometa. Ya, digamos que aquí está una cometa. ¿Ya? Aquí está el hilo que hace volar a la cometa. ¿Ya? Digamos que aquí está el piso. Entonces dice, el ángulo de elevación de una cometa sería este ángulo, ¿no es cierto? Ese sería el ángulo de elevación. Me dice que ese ángulo es de 40 grados. Dice, cuando se han soltado 40 metros de hilo. Aquí hay 40 metros de hilo. Ya, el ángulo de elevación es de 40 grados, dice. ¿Ya? Y me dice, determinar la altura de la cometa. Es decir, esta línea que estoy, es una perpendicular, se supone, ¿no? De modo que se forma un triángulo rectángulo. Ya, entonces me dice, ¿cuál es la altura? La altura de la cometa. Es decir, ¿a qué altura está del piso? Se entiende, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo, X. Pudiera poner cualquier letra, yo le pongo X. Ya. Entonces, ¿qué función ocupa cateto opuesto hipotenusa? ¿No es cierto? Porque la hipotenusa sería el hilo, porque está frente al ángulo recto. Viene a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué función ocupa cateto opuesto hipotenusa? Si me ayudan. Coseno. Opuesto Seno. hipotenusa. Seno. 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 Perfecto. Entonces, vamos ahí. Seno de 40 grados. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí. El 40 pasaría a multiplicar y me queda 40 por seno de 40 grados. Eso es igual a X. Ya, así que solamente vamos a digitar y ya estaría la respuesta. Digite, por favor. Profe, da 25,71. Perfecto, gracias. Muy bien. 25,71, de acuerdo. 25,71 metros. ¿Ya? A esa altura estaría la cometa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del ejercicio, jóvenes? ¿Está claro? Ya, realmente facilito, ¿no? Había que recordar lo del ángulo de elevación. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio, al número 2. Leamos, por favor.
Dice, de la cima de un faro de 8 metros de alto se divisa una lancha con un ángulo de depresión de 18 grados. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Vamos a ver. Voy a borrar esta parte para tener el espacio para trabajar. Ya, intente usted dibujar mientras tanto. Vamos a ver. Ya, entonces me dice, de la cima de un faro. Ya, a ver, digamos que este es un faro. Ya, ese es un faro. El faro tiene 8 metros de alto. Dice, se divisa una lancha. Vamos por acá, digamos que este es el agua. Y por aquí está una lancha. Ya, ahí está una lancha. Desde la cima se divisa la lancha. Ya, listo, se divisa la lancha. Con un ángulo de depresión de 18 grados. Aquí hay una horizontal imaginaria, tal como les indiqué en la gráfica anterior. Este ángulo sería el ángulo de depresión. ¿Ah? Este ángulo. Y ese ángulo dice que tiene 18 grados. Listo. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Entre la lancha y el pie del faro sería esto que está acá. La distancia entre la lancha y el pie del faro. ¿Ya? Eso sería entonces. Ahora un detalle que necesito recordarles. Esta horizontal imaginaria va a ser paralela a esta línea. Así que tengo dos paralelas atravesadas por una transversal. Cuando se tiene eso, este ángulo que voy a señalar de rojo es el mismo que el ángulo de arriba. En geometría se llaman ángulos alternos internos y siempre van a medir lo mismo. Así que los 18 grados que tenía fuera del triángulo yo los puedo poner tranquilamente dentro. ¿Ya? Y con eso ya completé el triángulo. Ya, entonces, otra vez la pregunta. Una función que en este caso ocupe cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cuál será? La tangente, ¿no es cierto? La tangente de 18 es cateto opuesto 8 sobre cateto adyacente x. ¿Ya? Ahí vamos a despejar x. La x pasaría acá arriba y la tangente de 18 bajaría. Así que x sería a 8 sobre tangente de 18 grados. Ya. Tenga la bondad, ayúdeme a digitar. 8 dividido para tangente de 18. 24,62. Confirme. Sí, profe. Sí, de acuerdo. Ya, esa sería la distancia entre la lancha y el pie del faro. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Todo está clarito. Listo. Vamos al ejercicio. Sí, dígame. Lo del ángulo de depresión, ¿podría volver a explicar eso porque sí que atrás? Ya, yo había dicho al comienzo que cuando tú observas hacia abajo, como aquí, ¿no es cierto? Se supone que alguien está acá arriba, en el faro, y observas hacia la lancha. Cuando observas hacia abajo, hay una horizontal imaginaria. Esta es una horizontal imaginaria y esta es la línea de observación hacia el objeto. Esa abertura que se formó entre la horizontal imaginaria y la línea visual hacia el objeto, esa línea se llama ángulo de depresión. Siempre se forma cuando tú observas hacia abajo. ¿Ya? Otra vez repitamos acá, a ver. Miren, aquí está una persona, digamos. Cuando observas hacia arriba, esta persona está observando la punta del edificio. Cuando haces eso, ¿no es cierto? Hay una horizontal imaginaria y una línea visual hacia el objeto. Esa abertura es ángulo de elevación, cuando tú observas hacia arriba. Pero ahora estás acá, es como una lancha, ¿no? Estás aquí en el faro y observas hacia abajo. Mira que ese es el ángulo de depresión. Hay una horizontal imaginaria, ¿no es cierto? Y la abertura formada entre la línea horizontal imaginaria y la línea visual hacia el objeto forma el ángulo de depresión.
Es decir, que cuando observas hacia abajo se forma este ángulo que está acá, que es el ángulo de depresión. Ya, entonces acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí se está observando hacia la lancha, estás observando hacia abajo, aquí hay una horizontal imaginaria, esta es la línea visual hacia el objeto, por lo tanto esta abertura se llama ángulo de depresión. ¿Ya? Y decía lo siguiente, estas líneas vamos a suponer que siempre son paralelas, por lo tanto este ángulo de 18 grados va a ser igual que el que está acá adentro. En geometría estos ángulos se llaman ángulos alternos internos y siempre son iguales. Así que si acá hay 18, yo puedo completar 18 aquí dentro. De modo que el triángulo ya tiene los datos necesarios para poder trabajar. Ya tengo dos datos, con lo cual ya puedo aplicar funciones trigonométricas. Ya, eso sería, por favor. Mientras yo borro este ejercicio, intenten hacer el tercero. Léalo bien, ya. Intente graficarlo usted. Ya dice, un avión de reconocimiento. Vamos a intentar dibujar alguna cosa. Ya, digamos que este es un avión de reconocimiento. Ya, listo. Dice, un avión de reconocimiento localiza un barco enemigo. Quiere decir que está volando sobre el agua, ¿no es cierto? Localiza un barco enemigo. Ya, perfecto. Dice, con un ángulo de depresión de 28 grados. Desde el avión se observa el barco. Con un ángulo de depresión, aquí hay una horizontal imaginaria, siempre dibuje así. Y ese ángulo dice que tiene ahora 28 grados. Listo. Si el avión vuela a 3.200 metros de altura, miren por favor, esta sería la altura, una perpendicular a la horizontal. Ya, dice 3.200, está a 3.200 metros de altura. ¿Ya? Calcular la distancia a la que se encuentra del barco enemigo. La distancia a la que se encuentra el avión del barco enemigo, es decir, X, es decir, la hipotenusa. ¿No es cierto? Esta es la distancia entre el avión y el barco. Esa distancia me piden calcular. Entonces, una vez más, si este ángulo vale 28, el ángulo que está acá también va a valer lo mismo, porque son ángulos alternos internos, que se dan cuando yo tengo dos rectas paralelas. ¿Ya? Si yo tengo dos rectas paralelas cruzadas por una transversal, estos ángulos que se observan se llaman alternos internos. ¿Por qué alternos? Porque uno está del lado derecho y otro está del lado izquierdo, ¿ya? Es como una especie de Z, ¿se dan cuenta? Es como una especie de Z, mire usted. Entonces un ángulo está de un lado y el otro ángulo está del otro lado. Ya, resuélvalo por favor. ¿Qué función les ayudará ahora? Opuesto, hipotenusa. ¿Cuál era? Seno. Correcto, claro que sí. Vamos ahí. Seno de 28 grados. Cateto opuesto, hipotenusa. Ya despejamos X. X es igual a 3.200 sobre seno de 28. Ya, una vez más se cumple que la X sube y el seno le ponemos en lugar de la X, ¿no? Ya digitamos ahí, por favor. Nos da 6.816 metros. ¿Ya? Esa es la distancia que hay entre el avión y el barco. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces espero que quede claro esto de los ángulos de elevación o ángulos de depresión que muy a menudo se utilizan en estos problemas, ¿ya? Seguimos. Vamos al problema 4, por favor. Asimismo, intente interpretar mientras yo voy borrando acá, ¿ya?
Vamos a ver, dice un poste de alumbrado. Vamos a intentar dibujar un poste. Digamos que este es el poste. Y por aquí está el piso. Ya. Un poste de alumbrado tiene una altura de 4 metros. Un observador está parado frente al poste. Hay un observador aquí, hay alguien aquí parado. Vamos a ponerle un poquito más de detalles para que se entienda. Ahí está una persona parado frente al poste. Dice, a una distancia de 2 metros. Esta parte tiene 2 metros. Listo. Si la estatura del observador es 1,70, ya miren, el observador mide 1,70. Profe, Dice, dígame. no sé. No, ya nada, olvidé. Es que estaba trabada la pizarra en la parte que estaba poniendo todavía el seno de 28 y ya pues no veía nada, pero ya. Ya, listo. Ya, entonces veamos, ya. Dice, si la estatura del observador es 1,70, ¿cuál es la longitud de la sombra? A ver, este foquito obviamente va a estar alumbrando esta parte, ¿no es cierto? La sombra va a estar para este otro lado, porque la luz no llega hasta acá. Pues hay una sombra porque la persona está tapando, ¿no es cierto?, la luz. Entonces acá estaría la sombra. Y me dice, ¿cuál es la longitud de la sombra? ¿Ya? Digamos que la sombra es hasta acá. Algo así, ¿ya? ¿Cuál es la longitud de esta sombra? Es decir, ¿cuánto mide esta parte? Eso me está diciendo. ¿Ya? Insisto, digamos que esta es la sombra. ¿Ya? Es como que el rayo de luz viene así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se formó un triángulo rectángulo. ¿Ya? Como pueden darse cuenta. Si es que no visualizan bien, pudieran dibujarlo aparte, ¿no? Yo creo que sí está más o menos claro. ¿Ya? Hay un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo pequeño. Si quieren lo ponemos acá aparte, no hay problema. Así, ¿no es cierto? Aquí O sea, está 4 profe, metros, sí, dígame. la altura de la persona lo hace como que fuera para un triángulo igual. Claro, es como una vertical, ¿no es cierto? Ah, ya. Ah, ya, ahí sería, esa sería la figura, ¿no es cierto? 4 la vertical, esta parte desde el poste hacia la persona 2 metros, y esta sombra mide X, no sé cuánto medirá, ¿ya? Listo, entonces me dicen, ¿cuánto mide esa sombra? Eso me están preguntando. ¿Cuánto mide la sombra? Intenten ver qué pudieran hacer. Ya, esa sería básicamente la figura, ¿no? Ya verá, vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo, voy a ponerle un nombre, por ejemplo, teta. ¿Ya? En el triángulo grande, ¿a qué será igual a tangente de teta? En el triángulo grande, tangente cateto opuesto 4 sobre cateto adyacente 2 más x. Estoy en el triángulo grande, tangente es cateto opuesto 4 sobre adyacente, que sería toda esta horizontal, que sería 2 más x. Ahora vamos al triángulo pequeño. La tangente de teta en el triángulo pequeño es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí. Pero obviamente ese ángulo teta es el mismo, ¿no es cierto? El ángulo teta no cambia para el triángulo grande o para el triángulo pequeño, porque la abertura siempre es la misma. Por lo tanto, yo puedo decir que tangente de teta es igual a tangente de teta. ¿Ya? Entonces, en vez de la primera tangente de teta, yo puedo poner 4 sobre 2 más x. Y en vez de esta otra tangente, 1,7 entre x. Y miren lo que pasó. Se formó una ecuación. Vamos a resolver esa ecuación. ¿Ya? Entonces,
como ustedes saben, esta x pasaría acá al otro lado y me quedaría 4x. Y asimismo el 2 más x lo pasaría al otro lado y me quedaría 1,7 por 2 más x. ¿Ya? En otras palabras, mentalmente yo multipliqué cruzado. Eso es lo que hice. Ya, seguimos. Entonces yo tendría 4x y por acá 1,7 por 2 sería 3,4 más 1,7 por x, 1,7x. Es decir, que acá hice distributiva, ¿no es cierto? En esta ecuación, como en cualquier ecuación lineal, las incógnitas o la incógnita va en el primer lado, así que vamos a ponerle 4x, el 1,7 pasaría a restar, menos 1,7x, eso es igual a 3,4. Ya, hagamos la cuenta ahí. 4 menos 1,7, ¿cuánto da? ¿Cuánto les dio? 2.3. Eso, 2,3x, eso es igual a 3,4. Ya, ahora despejamos. X sería igual entonces a 3,4 entre 2,3. Ya, y ahí voy a obtener la longitud de la sombra. Dividamos. 3.4 dividido para 2.3. Me da 1,48 aproximadamente, ¿no? 1,48 metros. ¿Ya? Esa sería la longitud de la sombra, jóvenes. Ya, haga el favor, revise y alguna cosa pregunte. Profe, una pregunta. Dígame. Al inicio, cuando reemplaza lo de tangente de teta, Ya. le hace distributiva, ¿verdad? Yo me perdí en esa parte. Le digo, le hace mínimo como un múltiplo. O sea, como que pone, sería como que estuviera x, que entre paréntesis 2 más x, para Claro, poder ese sacar. sería. Sí, sí, correcto. Ese sería el mínimo como un múltiplo. Eso decía, no. O más fácil, simplemente esta x, por ejemplo, esta x que está acá, pasa al otro lado a multiplicar. Y este 2 más x que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Es como que multiplicas en cruz. Esa sería la forma más rápida de entender de pronto, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Sí. Ya, ¿algo más, jóvenes? Profe, Dígame, ¿por qué las tangentes son iguales? porque el ángulo es el mismo. Es como que yo te dijera, tangente de 30 es igual a tangente de 30. Claro, porque es el mismo ángulo. ¿No es Ah, cierto? ya, gracias. Este ángulo no cambia para el triángulo grande y para el triángulo pequeño, es el mismo. Imagínate que sea un ángulo de 30, entonces va a ser 30 para el grande y para el triángulo pequeño también. Por eso las tangentes son iguales, porque estoy hablando del mismo ángulo. Ya, ¿algo más? ¿Algo más, jóvenes? Profe, ¿se le puede hacer una pregunta de los ejercicios anteriores? ¿De qué será? ¿De cuál será? De el que era de el 3 y el 4. Bueno, el 2 y el 3, perdón. A ver. Profe, es que en los dos era el ángulo de depresión, ¿no es cierto? Ajá. Se miraba, digamos, el del faro hacia abajo, que era ver el barco o el yate, Ya, y el mismo era del avión a ver al otro barco. Pero lo que correcto. pasa es que yo estaba resolviendo ahorita y me di cuenta que en el primero, que era desde el faro, usted te había puesto la incógnita en el ángulo adyacente, o sea, en el ángulo de abajo. Es que Y según al lo que te rato de pide. ver el ejercicio del avión, había puesto la incógnita en la hipotenusa, que sería ver la distancia. Pero en los dos pide la distancia. ¿Por qué en uno pidió el adyacente y en el otro la hipotenusa? Ya, correcto. Te voy a responder, ya. Vamos a aclarar un poquito eso. Simplemente es lo que el problema te trae y vas a darte cuenta, verás. Vamos a verlo. Ya, revisémoslo bien. Ya, me dices entre el 2 y el 3, ¿no es cierto? Ya, otra vez vamos con el 2, el gráfico por lo menos, ya. Dice, de la cima de un faro, ya que teníamos el faro, de 8 metros, dice, se divisa una lancha. Aquí está la lancha. Desde aquí yo diviso la lancha. Me dice, ¿no? Ya con un ángulo de depresión, aquí estaba el ángulo de depresión de 18 grados. Ya dice, calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Esta es la lancha y acá está el pie del faro. Si caes en cuenta, te pides. Ah, yo pedí el pie del faro. Ah, ya, Es esa la era la pregunta. distancia Entonces entre la ese. lancha y el pie del faro. Eso te dice en el segundo, ¿no es cierto? Por eso, pues yo tengo que poner la incógnita acá, porque eso te dice.
Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro, te dice clarito. El pie del faro está aquí debajo. Ya, ahora en el 3. Vamos otra vez al 3. Ya, el gráfico era parecido. ¿No es cierto? Acá está el avioncito y por acá está el barco. ¿Y ahora qué dice acá? Dice, calcular la distancia a la que se encuentra del barco enemigo. Calcular la distancia que hay entre el avión y el barco enemigo. O sea, claramente te está diciendo qué distancia hay entre el avión y el barco. Eso te pide acá, ¿no es cierto? Muchas Entonces, gracias, profe. ajá, la incógnita vas a ponerla obviamente dependiendo del problema, según lo que te diga, ¿no es cierto? Ya, entonces no es que todos los problemas o algunos van a venir idénticos para la incógnita. No, es según lo que te pide. Ya, eso sería. Listo, vamos por favor a la figura ahora. Ahora vamos a trabajar la figura. ¿Ya? Les invito a hacer este ejercicio que estoy señalándoles. Se supone que es una montañita, ¿ya? Me dan los datos que tenemos ahí y yo necesito calcular la altura de la montaña, como pueden ver ahí, H, y también X, ese segmento que está en la horizontal, ¿ya? X y H, eso me están pidiendo calcular. Ya, entonces vamos a resolverlo juntos. Ubíquese en el triángulo grande. Dígame usted a qué es igual a tangente de 30. Tangente de 30 grados en el triángulo grande. Opuesto H sobre adyacente, 2000 más X. ¿Ya? Ahora ubíquese en el triángulo pequeño y otra vez saquemos la tangente. Ahora tangente de 60 grados. La tangente de 60 sería cateto opuesto, cateto adyacente, es decir, H sobre X. ¿Ya? Ahora vamos a despejar la H en las dos ecuaciones. Este 2000 más X pasaría a multiplicar, ¿no es cierto? Así que me quedaría 2000 más X por tangente de 30, eso es igual a H. Y por acá también la X pasaría a multiplicar y me quedaría X por tangente de 60 grados, eso es igual a H. Ahora yo les pregunto, ¿esta H que está en el gráfico es la misma para el triángulo grande que para el triángulo pequeño? Es la misma altura, ¿sí o no? Esa altura es la misma para el triángulo grande y para el triángulo pequeño es la misma altura. Por lo tanto, yo puedo decir que H es igual a H. Es decir, la altura para el triángulo grande es la misma que para el triángulo pequeño. Entonces, en vez de esta primera H, ¿qué voy a poner? Voy a poner lo que yo saqué aquí. Esto. ¿Ya? Y en vez de esta otra altura, ¿qué voy a poner? La otra que yo saqué por acá. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Es decir, voy a poner por acá entonces 2000 más X multiplicado por tangente de 30 grados, eso es igual a esta otra H que sería X por tangente de 60 grados. Ahí. Aquí en la primera parte, en el primer miembro, tenemos que hacer propiedad distributiva, ¿no es cierto? Tengo una multiplicación, como pueden darse cuenta. Así que vamos a hacer eso. 2000 por tangente de 30 grados más X por tangente de 30 grados es igual a X por tangente de 60 grados. Ahí. Otra vez tengo una ecuación. Las incógnitas van en el primer miembro, así que pondría X tangente de 30 grados menos X tangente de 60 grados. Eso es igual, este 2000 tangente iría al otro lado, ¿no? Menos 2000 tangente de 30 grados. Listo. Acá factor común la X. X tangente de 30 para X me queda tangente de 30. X tangente de 60 para X me queda tangente de 60. Y esta otra parte, el segundo miembro, me quedaría igualito. Por ahí. Ahora sí, el paréntesis pasaría a dividir. Arriba me quedaría lo mismo. Menos 2000
tangente de 30 grados sobre tangente de 30 grados menos tangente de 60 grados. ¿Ya? Y vamos a digitar todo eso tal como está ahí. Veamos qué pasa. Entonces, menos 2000 por tangente de 30 grados sobre tangente de 30 menos tangente de 60. Ya, y me sale exactamente 1000. 1000 me sale, ¿no? Se supone que 1000 metros. ¿Ya? Ese es el valor de X. Ese ha sido el valor de X. ¿Ya? Perfecto ahí. Ya, ahora, ¿qué dice? También se pedía la altura. Ya, entonces fíjese lo que voy a hacer sencillamente. Voy a retomar una de las dos formulitas de altura que tengo acá, ¿no es cierto? Esta es una formulita para la altura y esta es la otra. Obviamente voy a tomar la más sencilla, ¿ya? Entonces voy a trabajar con esta. ¿Ya? Entonces voy a poner ahí. Altura igual. Dice X, pero ¿cuánto vale X? 1000. 1000 por tangente de 60 grados. ¿Ya? Y ahí vamos a sacar la altura. Asimismo, solamente digitemos. 1000 por tangente de 60 grados. Eso me da 1732. 1732,05. Se supone que en metros también, ¿no? ¿Ya? Con lo cual ya tenemos las dos cosas. Ya. Eso sería, jóvenes, entonces, en cuanto a este ejercicio. Revise, por favor, y alguna pregunta, hágala, por favor. Tienen chance de preguntarme hasta mañana, ¿no? Así que pregunte alguna cosa. No hay preguntas. Bueno, entonces. Ya, entonces quisiera que le tome fotito a este otro gráfico, que es muy parecido. ¿Ya? Y aquí yo quiero que me dé sacando la altura a la que está el globo del piso. ¿Ya? Tómele una fotito para que le haga. Le sugiero que le tome la fotito porque como ya les decía que en Moodle no puedo subir tanta información, estos ejercicios no están en Moodle, por ejemplo. Así que tómele la fotito ahí. Lo mismo puede tomarle fotito a este otro que le estoy empezando a proyectar sobre un río, ¿no? Tómele foto a eso para que usted en la casa vaya practicando en su casa. Licen, Dígame, joven. en el del globito es 40 grados. Sí, los ángulos son, te digo, ¿no? Este primer ángulo que te señalo es 30 grados, el otro es 40 grados y esta horizontal es 800, ¿no? Ya, gracias, profe. Ya, listo. Ya, entonces decía también tómele foto a este otro ejercicio que es muy parecido ya con la información que hemos sacado de este ejercicio de la montañita, básicamente son muy parecidos, ¿no? Así que sí los va a poder hacer si usted sigue el ejemplo. Listo. Ya, ahora vamos acá. Vamos al ejercicio 25 que está acá. Aquí también tómele foto a todo esto, por favor. Que no pude subirle tanta información en la plataforma. Tómele foto a todo esto. Ya, vamos a intentar hacer el ejercicio 25, ¿ya? Dice, el lado de un pentágono regular. ¿Se acuerdan qué es un pentágono regular? Es una figura que tiene ¿cuántos lados? 5 lados, ¿no? Pentágono quiere decir 5, penta es 5, ¿no? Entonces, a partir de una circunferencia, dibújese una circunferencia, vamos a tratar de dibujarle o dividirle en 5 partes, ¿no? Me perdonan un poquito
mi dificultad para dibujar, pero más o menos por ahí 5 partes. Entonces ahí dibujemos el pentágono. Perdonen la falla, pero es que no puedo hacer más. Ya, entonces dice, el pentágono es regular. ¿Qué quiere decir regular? Que todos los lados son iguales. ¿Y cuánto miden? 24 centímetros, ¿ya? Cada lado de estos mide 24 centímetros. Listo. Dice, hallar R mayúscula. A ver, fijarás aquí de qué se trata esto. Digamos que ese es el centro de la circunferencia. La longitud hacia un vértice, eso va a ser R. ¿Ya? Como quien dice el radio de la circunferencia. Ese es R. Después me dice R minúscula. Ya, R minúscula va a ser una perpendicular trazada hacia el lado opuesto. Esto, por ejemplo. ¿Ya? Esto va a ser R minúscula. ¿Ya? Si usted pone un compás en el centro de la circunferencia, evidentemente esa es la circunferencia que se forma, ¿no? Y si pongo el compás en el centro y abro hacia acá, se va a formar una circunferencia que está dentro del polígono, una circunferencia inscrita. Eso es R, ¿ya? Insisto, R mayúscula es el radio de la circunferencia y R minúscula es la perpendicular hacia el lado opuesto. A eso se le llama R minúscula o apotema también se le llama, ¿ya? Listo. Entonces me dice, ¿qué es que me está pidiendo? Hallar R minúscula y el área de la figura, ¿no? Me pide 3 cosas. Ya, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Ya. Voy a hacer lo siguiente yo. Como usted podrá darse cuenta, yo pudiera trazar por los vértices radios, de modo que se forman triángulos, ¿no es cierto? Se forman estos triangulitos así. ¿Cuántos triangulitos se formaron? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 triangulitos de rojo, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a borrar esos numeritos, era para que caiga en cuenta, ¿no? Hay 5 triangulitos. Listo, ¿verdad? Ya, entonces. Ahora de los datos. Yo necesito, por ejemplo, todo este ángulo. ¿Cómo sacaríamos ese ángulo de ahí? ¿Qué opinan? A ver, ¿cómo hicieran para sacar todo ese ángulo? $360 dividido para 5. Excelente, correcto, porque yo hago cuenta toda la vuelta, o sea, 360 grados. Y como hay 5 pedazos, 5 ángulos de estos, si caen en cuenta, mire, son 5 ángulos, claro, ¿no es cierto? Son 5 ángulos de estos. Ya, entonces 360 para 5, ¿que me da cuánto? 72 grados, ¿no es verdad? Lo que quiere decir que cada pedacito valdría 36, o sea, todo esto de rojo vale 72. Quiere decir que aquí habría 36 y obviamente por acá también estarían los otros 36. Ya, eso por favor. Ya, ¿qué más puedo decir? Lo siguiente, verán. Esta perpendicular divide a este lado en 2 partes iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos 12 y por acá 12. ¿Ya? Voy a sacar este triángulo fuera para no confundirnos, ¿ya? Voy a sacar este triangulito fuera. Entonces quedaría así. Ya, entonces, esto era R, esto es R mayúscula, esta parte vale 12 y este ángulo vale 36 grados. Ya, así sería, ¿no es cierto? Ya. Entonces, saquemos. Ahora sí creo que ya podemos sacar tranquilamente R mayúscula y R minúscula. A ver, quiero empezar con R mayúscula. Opuesto hipotenusa, ¿qué función es? Seno, ¿no es cierto? Así que vamos ahí. Seno de 36 grados es cateto opuesto. Ay, perdón, ya puse mal. Ya, seno de 36 grados, cateto opuesto hipotenusa.
Ya despejemos R. R sería 12 entre seno de 36. Ya, así que R es, digitemos, 12 dividido para seno de 36. Ya, me queda 20,42. 20,42. Centímetros. Listo. Ya. Ahora voy a tratar de sacar R, esta otra R minúscula. Adyacente, a ver, opuesto adyacente. Podría ser tangente. Voy a poner por acá. Eso. Tangente de 36 grados. Cateto opuesto. Cateto adyacente. Ahí. Así mismo vamos a despejar. R sería igual a 12 sobre tangente de 36 grados. Ya. Veamos ahí. 12 dividido para tangente de 36. Ya, 16,52 aproximadamente. 16,52 centímetros. Si se da cuenta cómo sí nos va saliendo, aquí están las respuestas. Sí va saliendo, ¿no? Y ahora vamos con el área. Ya, vamos a ver cómo sacamos el área de ese polígono. Ya, una forma de hacerlo sería sacar el área de los 5 triángulos, ¿no es cierto? El área sería, a ver, ubiquémonos en este triángulo, toda esta figura que estoy señalando. La base sería 2 y 12, 24. A ver, base por altura sobre 2, es el área de un triángulo, ¿no es cierto? Ya, entonces la base 24. Por altura, la altura sería R, R minúscula. R minúscula es 16,52 y sobre 2. ¿No es cierto? Pero como son 5 triángulos, voy a poner 5 aquí. 5 que multiplica todo esto. ¿Ya? Y ahí nos va a salir el área. ¿Ya? Multipliquemos ahí. 5 por 24 por 16,52. Y dividido para 2. Eso me sale 991,2. Ya, vamos a ponerlo. 991,2 centímetros cuadrados. Ya, entonces insisto, ¿no? El área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero como son 5 triángulos, le multiplico por 5 a todo. Y ahí ya me queda el área total. Ya, entonces eso sería, jóvenes, por el día de hoy. ¿Alguna inquietud que tengan, por favor? Profe, Dígame. ¿puede volver a repetir lo de la altura? Por favor, es que se me trabó esa cosa. Lo de la altura. Ujú. O sea, el área. Eso es, el área, la altura. Ahí. Ya, el Ya, área es ya. base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Si tú tomas este triángulo, a ver, lo voy a marcar aquí para que se vea bien. Ya, vamos a tomar este triángulo. Todo esto, 2 y 12 va a ser la base, 24. Por altura, altura es este segmento que está con la perpendicular, ¿no? Que está con el ángulo recto aquí. Es decir, R minúscula. Ya, R minúscula, esa va a ser la altura. ¿Y cuánto te salió? 16,52. Y sobre 2. Y como decía que en total hay 5 triángulos, por eso por 5. Ya, y ahí te salió la respuesta, que es la que tenemos acá, ¿no? Sí nos salió todo. Ya, eso nomás es. Ya, jóvenes, me tengo que despedir lamentablemente, ¿no? El tiempo se nos acabó. Antes de que se vayan, espérense un ratito, por favor.